Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por sintonizar esta su entrevista 8 en punto. Gracias a Dios, es jueves y podemos gozar de Noche de Analistas, señores. Esta noche vamos a estar abordando temática de actualidad. El día de ayer, el presidente Mauricio Funes, con su ministro correspondiente del ramo por tener iniciativa de ley el presidente, pero por medio de sus ministros, fueron ante la Asamblea Legislativa para proponer, por supuesto, el proyecto de ley de desarrollo y protección social. Vamos a estar hablando también acerca de las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral en torno a todo lo que tiene que ver con relación a la campaña política. Se oficializó por parte del presidente Mauricio Funes, según se está manejando, ya la compra de aviones de origen estadounidense a la Fuerza de Aviación de Chile, por un valor de 10 millones de dólares. Más de eso ya le vamos a contar. Tutela legal y muchos otros temas más. Para abordar estos temas, con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor Rafael Lorenzana. Doctor, muy buenas noches. Sergio, un gusto tenerlo nuevamente. Buenas noches, muy buenas noches a todos los televidentes. Y también nos acompaña la licenciada Sandra Barraza. Licenciada Barraza. Hola, Sergio. Un gusto también darle la bienvenida. Mucho gusto, un gusto estar acá. Vamos a lamentar no estar con Chema Tojeira. Chema está de viaje, así que estaremos solo los dos. Así es, disculpamos al padre, por supuesto, que en los próximos programas se estará incorporando con todos nosotros. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. El penal de Mariona fue el lugar elegido por las autoridades de seguridad para recibir un donativo de los Estados Unidos y así hacerle frente a los hechos delictivos que se cometen desde las cárceles. En ese marco, el ministro de Justicia y Seguridad reveló que localizaron a un reo que tenía en su teléfono celular $2.000 de saldo. Realizó en un mes, solamente en un mes, 4.919 llamadas. Él realizó 4.345 y recibió 574 en un mes. Esto le da a él un promedio de 13 horas al día y el saldo de la cuenta de ese mes fue de $2.755. A pesar de que se insistió en conocer su identidad, las autoridades dicen que las investigaciones continúan en torno a este caso. Tenemos otro privado de libertad que tiene un aproximado de 3.500 llamadas al mes, otro que tiene 2.800 llamadas al mes. Esto nos preocupa seriamente, que es producto de la investigación, producto de las requisas. Hechos como este, donde reos tienen libre acceso a los celulares y hacen miles de llamadas en menos de un mes, dejan entrever la posible complicidad de algunos custodios, dijo Perdomo. Solo en lo que va del año se han detectado cerca de 3.000 teléfonos nuevos celulares, de un total de 30.000 teléfonos que se dedican a las extorsiones. El reo, que hizo 4.000 llamadas y recibió otras 500 en menos de un mes, fue trasladado este miércoles al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Y bueno, empezamos con esta nota como un poco de contexto para hablar sobre el tema seguridad, como estamos hoy por hoy en nuestro país. Posiciones encontradas de dos jueces de vigilancia penitenciaria, doctor, licenciada, amigos televidentes, donde no comparten la posición de los brazaletes electrónicos por cuanto El Salvador, el Estado mismo, no está en la capacidad de poder controlar a todos aquellos que podrían abocarse a una fase de confianza. Por otro lado, el director de la PNC ha sido claro, el director Pleites. Es imposible que se pueda regular las llamadas telefónicas desde los centros penales, porque esto implicaría bajarle la intensidad a aquellos que lícitamente lo ocupan en colonias aledañas. A contrario, Sensum, doctor, licenciada, de promesas de campañas que muchos candidatos insisten en seguir manteniendo. Por favor, doctor. Bueno, mire, ya esto está realmente, es ofensivo para la población. No podemos entonces confiar en nuestras autoridades. ¿Qué se consiguió entonces con la famosa tregua? ¿Qué son las actividades que la Asamblea Legislativa desarrolla en cuanto al control de las llamadas telefónicas? Aquí lo que estamos observando desde hace mucho rato es que al final las víctimas no tenemos absolutamente nada que decir en todo esto.
Las personas que han sido víctimas de extorsiones, de crímenes, de asesinatos, tenemos que conformarnos con el hecho de que no se pueden bloquear las llamadas telefónicas porque realmente afectaríamos a los vecinos de las cárceles. Miren, señores, y las vidas de las personas que están padeciendo cada día, todo ese montón de asesinatos que vemos todos los días en los periódicos, ¿qué? Y entonces las cárceles de mayor seguridad, ¿para qué sirven? Si estas personas se les dio el favor de moverlos a cárceles de menor seguridad, a donde no se les puede controlar, y ahí tienen llamadas telefónicas que ahora admite el señor ministro de Seguridad Pública, que tienen una cantidad, un volumen enorme de llamadas telefónicas. Miren, perdónenme, pero también aquí tenemos un Estado fallido. Aquí mandan los criminales sobre los ciudadanos y sobre el gobierno. Y entonces, ¿de qué nos estamos vanagloriando? De que estamos consiguiendo un menor número de asesinatos y que como ahora ya la tregua no se está favoreciendo y los señores que estaban involucrados en la mediación de la tregua se quejan de que no tienen la misma protección. Yo digo, está bien, los estamos escuchando a ellos. ¿Y cuándo van a escuchar a las víctimas? ¿Cuándo van a realmente hacerse acciones claras? Si estas personas que tienen esto ahora se traslada a una cárcel de máxima seguridad, ¿y por qué los sacaron de ahí? ¿Por qué no están en esas cárceles? ¿Por qué los tienen que trasladar si esas son las personas que todos sabemos que son los altos dirigentes de las pandillas y los que tienen el control de todos los asesinatos que se están realizando relacionados con las pandillas? ¿Por qué los tenemos en cárceles de mínima seguridad? Eso los trajo la tregua. ¿Y qué le trajo a la ciudadanía? ¿Qué le trajo a los ciudadanos honestos y trabajadores que están viendo a sus hijos, a sus personas que salen a trabajar, que los asesinan a la salida para ir a trabajar en sus casas? Miren, estamos frente a una situación realmente preocupante y no se ven medidas claras. Tenemos a la Asamblea Legislativa peleando con la Corte Suprema de Justicia porque están haciendo prevalecer la Constitución. Y sin embargo, no se hace nada. Se toman con una facilidad tremenda a lo que está sucediendo en las cárceles y en los penales. Cuando el ex viceministro Moreno se queja, se le trata de descalificar. Cuando él dice que están anillos de prostitución en las cárceles. Cuando se dice que hay anillos de prostitución que están corrompiendo en todas las cárceles del país. Y cuando se están dando evidencias de que la tregua no funcionó y ahora es menos. Entonces, ¿qué estamos esperando, señores de la Asamblea Legislativa, para dar leyes fuertes, leyes duras, que realmente obliguen a que estos jueces o quienes sean estén permitiendo la salida de estos criminales a cárceles de mínima seguridad? ¿Cómo no se va a poder convocar y controlar si los tienen en las cárceles de máxima seguridad y que se bloqueen los teléfonos y se van a dañarse algunos ciudadanos? Sí. Pero esos ciudadanos no van a poder hacer llamadas telefónicas por teléfonos celulares. ¡Qué lástima! Pero ¿saben cuántas personas no van a llorar de ver que les están matando a sus hijos y a sus hijas, que los están secuestrando, que los están desapareciendo? ¿Por qué se callan las voces de la gente, del director de medicina legal? ¿Por qué se descalifican a las personas que están diciendo y denunciando cuando lo que estamos viendo aquí sencillamente son actividades? ¿Para qué? Para campaña política, porque quieren venirnos a dar, como el presidente Funes cuando era presentador decía, atol con el dedo. Eso es lo que nosotros nos están dando, atol con el dedo, porque no están ejerciendo el poder que realmente deben de ejercerse contra los criminales de este país. El fiscal se ha quejado de que se le bloqueó una serie de capturas. Bueno, eso pasó como todo pasa en El Salvador. Las noticias se mueren y todo al día siguiente se les olvida. Pero el fiscal lo denunció y el fiscal dijo que iba a aplicar la ley. Bueno, señor fiscal, aplíquela. Y ahora jueces no estén sacando ni permitiendo los movimientos de personas de alta peligrosidad a cárceles que no le dan ninguna seguridad. ¿Para qué tenemos entonces esa inversión en cárceles de máxima seguridad? Si ahí solo se van a poner los chaneques de los verdaderos jefes de esta situación. Es vergonzante, es vergonzoso que además se quieran acusar a los medios. Es que todos los días, porque los medios publican la cantidad de asesinatos. Sí, a mí no me gusta leer el periódico ni oír las noticias con tanto asesinato. Pero
¿Y cuándo van a hacer algo? ¿Y cómo se van a conocer de estos casos que ahora denuncia el señor ministro de Seguridad? Y están en las cárceles de mínima seguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué estamos gastando los recursos de este país en una forma tan burda, sencillamente por conseguir réditos electorales? Electorales, ni siquiera electoreros. Yo creo que ya es tiempo de que nosotros los ciudadanos sigamos organizándonos para hacer algo, porque esto ya vimos que a nuestros gobernantes lo que les interesan son los votos. Okay. Licenciada Barraza, para refrescar un poquito conceptos, porque además de que los han encontrado con Facebook en algún lugar, con internet y todo, le comento rápidamente que se trasladaron a reos que hicieron 10.665 llamadas en un mes para extorsionar, pero el celular desde el cual se realizaban las extorsiones contaba con un saldo de $2.000 para seguir extorsionando, es decir, que no se quedara en el aire cuando estaba vendiendo terror a la gente que le estaba cobrando la renta. Los 3 reos realizaron más de 10.600 llamadas en un solo mes, es decir, para tener un solo teléfono de muchos con ese saldo, es bien lucrativo ese negocio, licenciado. Bueno, yo creo que aquí tenemos que, reconocer que la tecnología de la comunicación es una tecnología que rebasa y controla y nos permite estar intercomunicados independientemente de qué situación tiene el ciudadano. Pero ¿qué es lo que pasa en el sistema carcelario? Las personas que están restringidas de su libertad es porque han cometido delitos. Cuando las autoridades declaran que son incapaces de poder tomar medidas para restringir el uso de celulares, el uso de sistemas de comunicación y utilización de tecnología avanzada en personas restringidas de libertad, realmente uno puede decir, ¿y entonces cuál es la capacidad del Estado para poder ejercer la función principal que tiene en la Constitución de la República? A dar seguridad a la ciudadanía. A mí me preocupa muchísimo eso, porque ciertamente el sistema de control carcelario ha evidenciado que somos incapaces, las autoridades tienen incapacidad de controlar el uso de sistemas de comunicación, el uso de objetos que son de uso restringido, navajas, cuchillos, todo ese tipo de instrumentos que usualmente se espera que no se tengan en un sistema de restricción de libertad, ahí están. Entonces, ¿cuál es la efectividad que tiene la dirección del sistema carcelario? Estuvo ahí la Fuerza Armada, no pudo hacer mucho la Fuerza Armada. Se ha tratado de depurar, entre comillas, las personas que tienen la responsabilidad de la vigilancia y el control del sistema penitenciario, y tampoco han podido. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Esa es la pregunta. ¿En manos de qué autoridades estamos? Y a mí eso me preocupa muchísimo, porque todos sabemos que desde las cárceles, con este sistema de comunicación, que obviamente es el sistema de comunicación que se tiene, extorsionan. Y las noticias que han salido el día de hoy, los saldos que han salido el día de hoy, pues obviamente ponen en evidencia la incapacidad, la ineficacia que tienen las autoridades responsables de esto para manejar el sistema penitenciario. Okay. Voy a una pausa, aguánteme rápidamente los conceptos que son importantes, pero es importante también darle paso a publicidad acá en 8 en punto. Regresamos con más. Muchísimas gracias por su preferencia, doctor Rafael Lorenzana, por favor, sus comentarios. Mire, yo quiero reaccionar a lo que menciona Sandra. No es posible que nosotros vengamos a decir que la tecnología, cierto, ha avanzado muchísimo, pero ha avanzado en dos niveles. ¿Cómo es posible que nosotros nos quejemos, un montón de personas nos quejemos de que nos están interviniendo los teléfonos, de que cada cosa que nosotros decimos nos las pueden escuchar o nos las escuchan? ¿Cómo es posible que le hayan hecho una intervención telefónica y le hayan hecho una intervención y se haya denunciado al diputado Edwin Zamora? ¿Cómo es posible que el señor ministro fue jefe de la OIE y que tengan todos los recursos del Estado, y a los ciudadanos que solo porque tenemos una opinión diferente al gobierno nos van a escuchar y nos van a exponer y nos van a exhibir porque tenemos forma de pensar y de decir en algo que no nos agrada, al cual tenemos legítimo derecho? Y señores pandilleros pueden hacer esa cantidad, ese volumen de llamadas telefónicas, y la OIE, bien, gracias. No se puede. Es que indigna.
Es indigna. ¿Cómo es posible que nosotros los salvadoreños tenemos que soportar que la tecnología solo esté al servicio de la mafia, de los pícaros, y no pueda estar al servicio de los salvadoreños, de los buenos ciudadanos? ¿Cómo es posible que no nos ayuden a protegernos de toda esta picardía que tienen en las cárceles y que ahora vengan a denunciar? Sí, tienen esa cantidad de llamadas telefónicas. ¿Y a dónde estaban las oficinas del Estado? ¿Por qué no se usan para esas cosas y se usan que es una emergencia nacional y se estén usando para espiar a los políticos? No se vale. La verdad es que ya es el colmo. Tenemos que nosotros los ciudadanos, si es nuestra culpa que no reaccionamos, a ver que todo el tiempo nos salen esos discursos políticos en todos los medios de este país, y ya vamos a hablar de muchas otras cosas más que están pasando, y que ahora nos vengan a decir que estos señores tienen los teléfonos y ellos no lo sabían, tienen esa cantidad de minutos comprados y no lo sabían. Pero para eso no hay leyes, para eso la Asamblea Legislativa no legisla. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a ciertas empresas o a ciertos niveles que, en teoría, gente como el FMLN denuncia, la empresa privada todo el tiempo lo ha denunciado y los abusos que se cometen. ¿Y por qué no tienen el valor hoy que están en el poder para legislar para que las telefónicas tengan ciertas regulaciones que nos ayuden a los ciudadanos que somos correctos a combatir a los ciudadanos que nos están acabando la economía del país, que nos están acabando con las vidas, sobre todo las vidas de los jóvenes, de los niños en este país? No se vale, y yo lo lamento mucho, porque aquí cuando se tuvo la visita de una personalidad como fue Condoleezza Rice, todo el mundo se dio cuenta que los teléfonos celulares fueron bloqueados y a nadie nos funcionaron. ¿Por qué razón en una emergencia como esta no se puede hacer algo similar? Vamos a dañar a los vecinos de la cárcel de Banquillo de Seguridad allá en Zacatecoluca. De nada sirve si los tienen repartidos a todos los criminales en cárceles. ¿Por qué? Porque en lugar de poner la mano dura que todo el tiempo se debe poner contra un criminal, y no me refiero a la campaña de ningún expresidente, porque fueron farsas, ahora vienen y nos vienen a decir como gran noticia que estos señores tenían esos teléfonos y ellos no lo sabían. ¡Qué vergüenza de gobierno! Y los que han pasado, no estamos echándole la culpa solo a este gobierno, pero que no nos vengan a decir en campañas electorales que han bajado los crímenes en este país. ¡Qué bonito! Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cuál es el papel del Estado? Es decir, ciertamente aquí la telefonía se privatizó y El Salvador tiene un buen sistema y moderno sistema de telecomunicaciones. Le ganamos a Costa Rica. El número de celulares que tenemos por persona es realmente elevado. Los ciudadanos pagan más en telefonía fija y móvil, pagan más que en educación. O sea, ese es un buen indicador. Nos interesa más la telefonía celular, la telefonía fija, que la educación. ¿Cuál es el papel del Estado en esto? Yo no me opongo a la privatización de estos servicios. Creo que hubo suficiente justificación. El Estado no podía invertir para modernizar todo el sistema de telecomunicaciones. Pero cuando ahora nos dicen es imposible controlar esto, uno se pregunta, ¿y cuál es la responsabilidad del Estado en este tipo de cosas? En uno de los viajes que yo hice a Taiwán, una de las preguntas que hicimos a una institución encargada de las telecomunicaciones fue, mire, ¿y esto se privatiza? ¿Está privatizado? ¿Cuál es el trabajo que tienen? La respuesta de los funcionarios fue, esto no se privatiza. Es un negocio demasiado rentable y además tiene tanta rentabilidad y es tan importante, me dijeron los funcionarios taiwaneses, que debemos asegurar que todo el mundo tiene acceso a este tipo de servicio. Los más pobres de Taiwán tienen acceso a Internet, ciertamente con otra velocidad, con otra intensidad, que es una intensidad más baja, pero todo el mundo tiene acceso a este servicio. Es estatal. Yo personalmente digo, no puede ser que el Estado no tenga un marco normativo que asegure que ese sistema controle tanto a los privados, como dice Rafael, como a las personas que están privadas de libertad. Me hace cuestionar la institucionalidad que tenemos. Okay. Sí, pero es que mire, el tema realmente, perdone, pero el tema es demasiado importante.
el tema es demasiado importante porque Sandra lo acaba de poner muy bien. Si a mí no me preocupa que lo hayan privatizado, pero es que el papel del Estado es regular que las cosas, porque ese es un servicio público, como es el de los autobuses. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos favoreciendo que en este país hayan más personas, hayan más teléfonos celulares que personas? Es decir, aquí hay personas que tienen 2 y 3 celulares. Ah, pero eso protege a la inversión extranjera. Sí, pero es que nos conviene a la inversión extranjera, hablamos de ella cuando nos conviene, pero hay cosas que son de servicio público, que no importa quién sea, que tienen que regularse. Y si algunas de ellas se quieren ir porque se les ponen las regulaciones estrictas que protegen a los ciudadanos de este país, hombre, que se vayan. Pero en este país no podemos seguir manteniendo la criminalidad, las extorsiones que se están manejando desde las cárceles y solo venir a decir, es que nos hemos encontrado que tienen ese número de llamadas telefónicas. Les debería dar vergüenza, porque realmente lo que están haciendo es permitiendo, con esos movimientos que hicieron de las cárceles, con ese movimiento de ventaja de favorecer a la tregua, lo que hicieron fue que las partidas se armaran, se pusieran con situaciones como esta, con una gran cantidad de teléfonos desde los cuales no necesitan estar libres para estar extorsionando. Alguien está cobrando todos esos dineros. Y mientras tanto el gobierno lo que se está dedicando a hacer es que porque aquellos lo hicieron, ya basta de eso. Aquí tenemos que pusimos un gobierno para que haga las cosas, no para que vea para atrás, sino que vea para adelante. El país necesita futuro, no necesita pasado. Y eso es lo que no entendemos. Los ciudadanos no entendemos por qué permiten las instituciones cuando están teniendo a estas personas en cárceles de mínima seguridad y no los ponen en una cárcel donde puedan controlar los teléfonos celulares, y lo siento por los vecinos de esas cárceles. Entonces compartimos, Rafael, aquí es un tema de cuál es la responsabilidad del Estado en este tema. Yo no acepto que me digan que no es posible que controlen a las personas que tienen acceso a celulares desde el sistema carcelario. No puede ser. No puede Estamos ser. Claros en esa Estamos claros en ese punto. Hablemos siempre en el tema de seguridad, pero hablemos acerca de los aviones. La inversión de $10 millones de aviones de origen o fabricación estadounidense, pero que devienen de la Fuerza Armada Aérea Chilena. En el pasado, como todos sabíamos, eran $100 millones los que se iban a erogar en aeronaves brasileñas de la empresa Embraer Gran Tucano. Ahora solamente son 10. Inicialmente se partió sobre la idea de la Isla Conejo. El presidente ya dijo, mire, no tiene nada que ver con eso. En una segunda intentona, porque al principio de su gestión también trató de hacerlo. ¿Es conveniente, es adecuado, es preciso hacer una inversión de esta cuando no hay escalafón plata para honrar el escalafón de los policías, de salud, etcétera, o el tema carcelario, como los que ustedes han estado desarrollando? Mire, hay dos formas para mí de ver las cosas. Una es la que usted acaba de plantear. Definitivamente, dentro de las prioridades de este país no puede existir alguien que me convenza, por lo menos a mí, y no creo, y la mayoría de los ciudadanos, por la reacción en las redes sociales, de que necesitamos chatarra de altos vuelos. No hay quien me convenza cuando hay necesidades tan grandes como la de los hospitales. Para empezar, no se diga la de la educación. Vayan ustedes, como se ha dicho, yo reto a los ciudadanos que vayan a las escuelas públicas y que pidan utilizar los baños para que vean a dónde van sus hijos, a qué baño se les está proporcionando. No me puede decir usted que cuando le vengan a prometer en la campaña electoral que van a haber computadoras para todos los niños cuando se han quitado la internet en las escuelas. Y mucho menos les van a dar computadoras. Van a tener computadoras que no van a tener internet, mejor no les den nada. Eso es falso, para empezar es falso, no hay fondos para poderlo hacer. Ni que den Galvapetróleos, ni que manden los Estados Unidos, no hay dinero para hacer semejantes cosas, cuando aquí lo básico es necesario. Ahora bien, lean ustedes los reportajes ciudadanos de lo que se ha dicho, de qué son esos aviones, de dónde provienen y con las comparaciones que se han hecho con los aviones que tiene Honduras, y ese es el grave problema, lo cual es absurdo también. Vean, lo que estamos haciendo es ridículo, y lo decía un analista político el otro día. Miren, el mejor negocio que existe es la compra de armas porque las comisiones son altas y no podemos dejar de pensar que por ahí viene. Pero cuando usted ve el reportaje de lo que son de esos aviones, ¿a dónde están en Chile? Están en un cementerio de aviones. Son aviones que no tienen ninguna posibilidad de ser utilidad.
Y que me vengan a decir ahora que lo que pasa es que la Fuerza Armada los necesita para controlar las fronteras para el narcotráfico. No seamos niños. Si tenemos una base militar de los Estados Unidos con la última tecnología para controlar el narcotráfico y son incapaces de controlarlo, ustedes me van a decir que este país necesita invertir 10 millones de chatarra para controlar el narcotráfico en El Salvador. No seamos niños. No pudieron mantener las lanchas que se les regalaron, unas lanchas para poder controlar el narcotráfico. Esas lanchas se pudrieron porque no tenían ni para repuestos ni para la gasolina. No tenemos esas lanchas. Y ahora vamos a comprar aviones para lo mismo. Y vamos a ver la chatarra. Entonces no dejamos de preguntarnos, los ciudadanos que tal vez pensamos muy mal, que el gobierno algún interés tiene. Claro, no necesita, dijeron ahora, el aval de la Asamblea Legislativa porque lo van a sacar del presupuesto del Ministerio de Defensa. Miren, yo quisiera oír a otros militares que no sea el ministro de Defensa para decir si esas son las grandes prioridades que las Fuerzas Armadas tienen. Si los soldados no están en unas condiciones deplorables y necesitamos 10 aviones chatarra para vigilar el narcotráfico en El Salvador. Miren, no nos den más atol con el dedo y no lo aceptemos los ciudadanos. Ese es el problema, lo aceptamos. Licenciada. Bueno, esta semana tuviste la noche de rectores. Con mucha atención escuché las declaraciones del rector de la Universidad de El Salvador. Yo creo que es generalizada la opinión que tenemos. La Fuerza Armada hasta este momento ha sido una institución que se reconoce porque ha cumplido los acuerdos establecidos cuando se suscribió la paz. Enorgullece tener una institución armada de esa naturaleza. Yo esperaría que las autoridades de este gobierno que se llama, entre comillas, el gobierno del cambio, no cambie la percepción que tenemos de la Fuerza Armada. No necesitamos chatarra en este país. Chatarra, leamos el artículo que hubo el día de ayer en el Colatino. El Colatino sacó un artículo explicándonos la sobrevaloración que tienen esas unidades. No soy especialista en eso. Nada más invito a que lean el artículo del día de ayer del Colatino. Claramente nos dice, bueno, mire, si usted compra una libra de papas que cuesta 50 centavos y otro le quiere vender la libra de papas a $2, pues obviamente cualquier persona entiende que la persona que nos está vendiendo en $2 la libra de papa, algún negocio distinto tiene y yo no compraría la libra de papas a $2 si el precio que tiene es de 50 centavos. Eso es el mensaje que dio el Colatino el día de ayer. 10 millones de dólares. 10 millones de dólares, señores, nos dijo el artículo, están sobrevaluados esas unidades que ya son chatarra. Yo quiero reiterar y comparto con Rafael esto, el país no necesita ese tipo de aviones. No vamos a tener guerra, esperamos tener una Fuerza Armada que defienda el territorio de una manera inteligente. Creemos que se lucieron. Mire, yo escuché y he leído todos los comentarios que hicieron los ciudadanos después de lo que declaró lamentablemente nuestro ministro de Defensa. ¿Para qué hacen uso y abuso de toda la Fuerza Armada en las actividades del 15 de septiembre, si posteriormente nos dicen que son incapaces de asumir su responsabilidad? Yo no voto por tener chatarra en este país. Okay. Doctor, rápidamente, porque tengo que hacer una pausa comercial. Solo quiero referir a un artículo. Solo quiero aclarar, porque no sé, Sandra, si estamos hablando del mismo artículo, porque un artículo que hace esa valoración que usted acaba de mencionar, no estaba, por lo menos yo leí, el artículo similar fue en el diariolatino.net. Ah, latino. El latino, diario no fue el colatino, fue el diariolatino.net, que en internet está publicando ese artículo que realmente deberíamos de leer todos los salvadoreños, a donde hace la valoración que yo mencionaba antes. Repita el nombre del artículo. Es el diariolatino.net, y el artículo se llama El mal negocio de los aviones que comprará la administración Funes. Ese artículo, léanlo, porque ahí se hace un análisis de los costos y realmente de dónde vienen esos aviones y qué es lo que significa para El Salvador comprar semejante chatarra. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, no sin antes agregar que el presidente Lobo de Honduras desvistió cualquier intención en la compra de esos aviones y dejó clara
que esa era la intención, no la isla Conejo, sino que es... Nosotros lo dijimos la semana pasada. Sí. Ok, bueno, vamos a una pausa comercial, regresamos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Aquí en 8 en Punto tenemos cosas buenas que compartir con todos ustedes. Y eso se llama Van de Sal, señores. Si tú quieres modernizar o remodelar o simple y sencillamente ampliar tu hotel, créditos Van de Sal al sector turismo. Que la falta de recursos no le impida a todos ustedes ampliar su hotel. Créditos Van de Sal al sector turismo es la solución para todos ustedes porque le proporciona una cantidad innumerable de oportunidades. Van de Sal en 8 en Punto. Bueno, vamos a hablar un poquito más de cierta temática que ya teníamos para desarrollar esta noche, y es que ciertamente iniciamos hablando acerca del tema de los aviones, algo que ha llamado muchísimo la atención, pero otro tema de esto es lo que el presidente de la República, Mauricio Funes, sacudió el día de ayer por medio de sus ministros, porque la Constitución así lo dice, que tendrá iniciativa de ley por medio de los ministros a interponer lo que él había manifestado ya en su tradicional mensaje radial, el proyecto de ley de desarrollo y protección social. Es decir, para que, a palabras de él, los componentes sociales no queden al arbitrio de los próximos gobernantes de nuestro país. Arranco con usted, licenciada. Bueno, yo esperaba que el legado del presidente Funes fuera más allá que una política reducida a subsidios de carácter social. Yo no dudo que la ciudadanía necesita uniformes, útiles escolares, el vaso de leche. No dudo que se necesita eso. Pero yo esperaba que el presidente Funes con su gabinete hicieran más allá que eso. Al escuchar las declaraciones que ese es su principal legado, yo me pregunto, ¿y los ciudadanos que votamos o que votaron por el presidente Funes, estamos satisfechos con ese legado? Yo personalmente, dadas el montón de leyes que nosotros tenemos, porque tenemos leyes para todo, no dudo que se va a aprobar ese anteproyecto de ley, pero estoy segura que no vamos a poder respetar esa ley. Tenemos una ley general de deporte que obliga a que el Estado dé educación física y deporte de manera masiva a todos los estudiantes. No se les da. Hay 500 profesores de educación física, 500 profesores para 1.5 millones de estudiantes. Imposible que tengan educación física. Tenemos una ley general de educación, que es una ley que tiene 8 principios, principios que inspiran democracia, tolerancia, unión centroamericana, identidad con el país. Yo me pregunto, ¿cumplimos esa ley general de educación? ¿Cumplimos esos principios que establece como fines de la educación la Constitución de la República? Creo que la Asamblea Legislativa nos ha dado muchísima experiencia de que se aprueban leyes y con las leyes no cambiamos la realidad. Yo no dudo que esa ley se va a aprobar, pero estoy segura que esa ley es inviable. El país no va a tener suficientes recursos en el corto y largo plazo para financiar todas esas políticas de subsidios generalizados. Esperaría que la economía crezca, que la economía sea robusta, que logremos un al menos 3%. Vamos a cerrar el año y a diferencia de lo que los funcionarios públicos han estado declarando que vamos a crecer el 2%, miren la noticia que hubo. Hemos retrocedido nuevamente en el índice de competitividad. El clima de negocios no es el clima más favorable que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a poder financiar un anteproyecto de ley que no dudo que es importante? Pero esas políticas sociales, que son subsidios, perdónenme, no puedo reducir la política social a eso. Yo esperaba que el legado del presidente Funes con este gobierno del cambio hubiera sentado base ¿a qué? Base a la competencia. Importante la competencia. La Superintendencia de Competencia creo que ha hecho y ha tenido iniciativas importantes. Ahorita está teniendo un estudio en el sistema de gas licuado para la industria.
pero no tiene el apoyo que debería tener con el gobierno central. Entonces, el cambio no puede reducirse a políticas sociales de carácter paliativo, asistencial, que a todo el mundo le gusta recibir asistencia, pero con eso no nos vamos a desarrollar. Ok, sobre esta línea, sin antes de que el doctor Lorenzano opine, les presentamos por supuesto la nota que habíamos preparado para todos ustedes de la llegada del presidente de la República para interponer este pliego de solicitudes de legislación que podría entrar en vigencia con relación a lo social, a lo que nos referíamos. Veámoslo. Los programas sociales que incluye este anteproyecto de ley de desarrollo y protección social son el vaso de leche, paquetes escolares, Ciudad Mujer y pensión universal. Estos programas han beneficiado a más de 2 millones de personas. El proyecto fue entregado por los ministros de Educación y Salud al presidente de la Asamblea Legislativa. Al acto también fueron invitadas comunidades que, según el mandatario, han sido beneficiadas con los programas. No pretendemos tampoco restringir la política social que el próximo presidente de la República, si ha entendido bien las necesidades más apremiantes de la población, tendrá que implementar. Todos los partidos políticos participaron de la entrega de la ley, menos Arena, que no cree conveniente la propuesta. Nosotros sentimos que esto es un poco soberbio de parte del presidente estar planteando de que una ley quede en los programas que a él se le ocurrieron y amarrando a las futuras administraciones a que solo estos programas son los que valen. Y que tal si alguien tiene, y Norman Quijano ya lo ha propuesto, programas mucho más exitosos. Arena lo que debería es de votar. Norman Quijano está diciendo de que va a apoyar los proyectos que ha impulsado el FMLN y el presidente Funes, que lo demuestre votando. Mauricio Funes dijo que por estas críticas él se ve obligado a atacar a la oposición. Inmediatamente tengo que atacar a la oposición porque no vamos a permitir que el gobierno sea atacado y maltratado impunemente. Al finalizar el evento, el mandatario se despidió de los habitantes que llevó para presenciar la entrega de la ley. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Ok, bueno, esta nota, doctor, para tenerla de contexto y obviamente escuchar su análisis. Mire, Sandra mencionaba un punto importante y hay mucho que mencionar sobre esto. Usted no puede venir a ofrecer hacer ley una serie de situaciones que usted no sabe si el país va a estar en condiciones de seguir favoreciendo. Además, nosotros tenemos que hacer los productos de un análisis y medir los resultados antes de hacerlo ley de la República. Yo quisiera saber qué resultado me va a dar en educación todas esas actividades que están haciendo. Está perfecto, si yo estoy de acuerdo con que se les den uniformes y se les den zapatos, pero que no me gusta que se usen en términos demagógicos. Porque lo que yo quiero saber es cuál es el resultado de esas actividades en mejorar la educación de este país. ¿En qué se están beneficiando los muchachos realmente? ¿A dónde están demostrando? En la PAES, pues no hay ninguna muestra. En los programas que se habían implementado y que costó mucho y que fueron inclusive premiados internacionalmente, como el Educo, esos programas se eliminaron, se hace un cambio y por eso lo están haciendo, porque ellos llegaron a quitar lo que había de bueno en otros gobiernos. No todo lo que hizo Arena era bueno, pero tampoco todo fue malo. Ahora, quererlos hacer ley de la República, querer acostumbrar a este país al asistencialismo, a que sencillamente no se preocupen. La ley que a usted le van a dar sus uniformes por el resto de su vida, usted no tiene nada que hacer. No puede ser. Lo que nosotros necesitamos es que mejoren los niveles de educación. Yo quiero ver a dónde van a dejar una ley que diga que vamos a mejorar y vamos a exigir los estándares de los profesores en este país, que los vamos a mejorar. ¿A dónde han mejorado eso? ¿Qué calidad educativa tenemos en El Salvador? ¿Mejor que la que teníamos hace 5 años? ¿O tenemos mejor que la que teníamos hace 10 años? Bueno, eso quiero que me demuestren. Porque sencillamente con decir que vamos a institucionalizar los subsidios y dejar que toda la plata de este país que no se genera, porque estamos viendo que hemos descendido en competitividad, que no estamos desarrollando la cantidad de empleos que se debe desarrollar, aunque los políticos andan diciendo que se han creado más trabajos en cada uno de sus gobiernos. Que nos lo prueben, porque no se están creando la cantidad de trabajos que se necesita para la incorporación de los nuevos salvadoreños a la fuerza productiva.
Ok, pausa comercial, regresamos con mucho más. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Arrancamos este bloque dándole la bienvenida al juez primero de vigilancia penitenciario, el licenciado Roberto Calderón. Muy buenas noches, licenciado, un gusto tenerlo en 8 en punto. Muy buenas noches a usted, Sergio, y a toda la teleaudiencia. Precisamente, pues estoy aceptando esta llamada en atención a su persona porque estoy en un evento familiar, hay algo delicado, pero a la orden. Muchísimas gracias y apreciamos el esfuerzo que está realizando para la teleaudiencia. Licenciado, muy sintéticamente por el tiempo, fueron convocados a la Asamblea Legislativa con el tema de brazaletes y hubieron posiciones no tan favorables. Cuénteme qué opina usted sobre el brazalete para aquellos reos que pudieran salir en una fase de confianza, si le podemos llamar así, por favor. Sí, que está siendo así muy concreto. En primer lugar, nosotros en ningún momento estuvimos en contra del uso de los brazaletes porque al final, al hacer una valoración, sí trae beneficios. Lo que nosotros hicimos ver es que el beneficio que trae es mínimo para el programa integral que representa todo el sistema penitenciario. Nosotros sugerimos que a la ciudadanía se tiene la obligación de darle una solución integral, no estarle dando parche o arreglando por poquito o tratando de vender que esto va a ser una solución para que la ciudadanía quede contenta por un ratito. No es la panacea de los problemas. Correcto. Nosotros sugerimos que se haga una valoración integral del sistema penitenciario, de los problemas reales, y tuvimos mucha recepción de parte del presidente de la comisión, el diputado Angulo, aunque algunos diputados o diputadas dijeron de que habíamos ido a hacer una catarsis de nuestros problemas, pero creo que lo tomaron muy en serio y dijeron que íbamos a hacer una reunión para tratar de solucionar el problema integral que representa. Ok, licenciado, el otro tema rápidamente es, conocimos que su juzgado, que usted dignamente dirige, negó una vez más la salida del expresidente de ANDA, Carlos Perla. Muy sintéticamente, por efectos de tiempo, nuevamente, ¿por qué? Sí, efectivamente, fue la resolución que se había dado en un principio. Lo que sucedió es que el peritaje que hicieron los médicos de medicina legal, el defensor del señor Perla, presentó una apelación y efectivamente la Cámara le avaló. El punto concreto que él alegaba era que los peritos, los médicos que hicieron el peritaje, valga la redundancia, no son médicos especialistas en las enfermedades que le adolecen. La Cámara le avala y dice precisamente que efectivamente anula la resolución y ordena que se haga un nuevo dictamen con peritos que sean especialistas. Me ordena que pida medicina legal si ellos tienen especialistas, y si no, que aplique el artículo 126 del Código Procesal Penal, que prácticamente lo que ordena implícitamente, porque no lo dice la resolución, es que de no haber en medicina legal, yo tengo que mandar a pedir al colegio médico del listado especialistas y escoger entre ellos para que haga un nuevo dictamen médico para ver si él cumple los requisitos del artículo 85, inciso final, recién reformado, para ver si él ya cumple con el requisito que le faltaba, que es tener una enfermedad crónica y en estado degenerativo crónico, correcto. Licenciado, aprecio muchísimo el tiempo y la invitación para que más adelante nos acompañe aquí a 8 en punto. Gracias por atender nuestra llamada. Me gustaría que tuviéramos una plática integral de todo el problema penitenciario, y gracias y un saludo a toda la teleaudiencia y a la orden, Sergio. Gracias, muchísimas gracias por el tiempo otorgado. ¿Usted quería un concepto emitir con relación a lo que estábamos desarrollando? Bueno, el primero comentario sobre lo que dijo el juez. Un especialista en el sistema declara que no hay una propuesta integral sobre el problema penitenciario. Es lo que nosotros dijimos al inicio. Es decir, las autoridades, los funcionarios que están al frente de las instituciones no tienen una estrategia integral para tratar el problema de hacinamiento, de reos que no tienen, que están en espera de ser juzgados. Miren, todos sabemos que hay hacinamiento y las medidas que se están tomando son de parche. Entonces, comprueba la declaración del señor juez lo que nosotros estábamos diciendo al inicio. Siguiente comentario que haría Sergio es sobre lo que dijo Rafael, sobre el tema de uniformes. Yo no dudo que los uniformes no han tenido no se puede decir, porque no se puede evaluar el impacto porque no hubo una línea de base. Muchas personas que se dedican a este tipo de trabajo, a confección de uniformes, pues obviamente han tenido una oportunidad de
ejercer su trabajo y tener ingresos. Sin embargo, esas personas a quienes se les quiere asegurar con una ley ese tipo de trabajo, va a suceder exactamente lo mismo que tenemos en el sistema de transporte público. Todo el sistema de transporte público está subsidiado. El Viceministerio de Transporte concede las líneas. Con esta ley lo que está haciendo el presidente Funes es tratando de hacer ley algo que no sabemos que va a ser certero porque no hay financiamiento. Ese es nuestro planteamiento. Yo no dudo que ha beneficiado, Rafael, a pequeñas personas que confeccionan uniformes, indudablemente. Sin embargo, esa ley no asegura que todos vamos a tener esa oportunidad en el futuro. Ok, doctor. Mire, vuelvo al mismo punto, es el hecho de que está bien, si nadie dice que no se les den los uniformes. El problema es que tenemos que también medir. Aquí lo que estamos haciendo es soluciones de parche a todo lo que nosotros hacemos. No se hace una cosa integral. El problema de seguridad, como el problema de educación, que había sido bastante bien estudiado en El Salvador, el problema de educación ahora de repente ya no es el problema de si los muchachos salen preparados, no salen preparados, si se les da dando la tecnología adecuada para los años que vivimos, sino que el problema está ahora en ver que hay que darles uniformes. Está bien, pero ¿y cuál es el resultado? ¿En qué se ha mejorado la situación de la educación en El Salvador? ¿Hemos tenido mejores estándares? Las universidades están recibiendo mejor preparados a los muchachos ahora en las universidades para que hagan estudios mejores. Se ha enfocado, las mismas universidades están ofreciendo carreras que son obsoletas, que están sobrepobladas y sin embargo estamos nosotros desarrollando, este gobierno está proponiendo desarrollar nuevas escuelas técnicas para poder competir con países como Costa Rica, que se está llevando todas las empresas de inversión en tecnología, se las lleva a Costa Rica y nosotros solo las vemos pasar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Cuando queremos institucionalizar ese tipo de gobierno asistencialista, lo único que nos puede llamar la atención es el populismo. Es sencillamente dejar, dizque, una huella para que llegue otro gobierno y otra asamblea y quiera quitarlos y no los va a poder quitar. ¿Por qué se va a cumplir esas leyes que ahora quieren? ¿Y por qué no se cumplen las que ya están, como las del escalafón? Esas no las quieren cumplir. Entonces, ¿para qué vamos a hacer nuevas leyes que después van a determinar que no hay dinero para hacerlas? No nos demos a tol con el dedo, ¿verdad, presidente? Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. De veras que ahora, 31 de octubre, Halloween, dan miedo, señores, los temas que hemos tocado acá esta noche. Doctorazo, siempre es un gusto. Un placer para todos. Licenciada, un gusto. Buenas noches. Amigos televidentes, muchísimas gracias. Será hasta el día de mañana y que el Señor los bendiga a todos.